Hola jóvenes, señoritas, bienvenidos al curso de formación cívica y vamos a conocer el día de hoy lo que significa el Estado peruano. Sí, el Estado peruano, su organización, sus poderes, su ámbito de influencia, quienes la conforman y principalmente cómo se administra. Y bueno, pues ustedes saben que el Estado peruano es uno de los estados democráticos más influyentes en lo que significa Latinoamérica. Pero veamos el concepto. El Estado es, dice, un concepto político que se refiere a una forma de poder manifestarse, de entender todo lo que significa la administración del Perú. El Estado es soberano, dice, porque hay un conjunto de instituciones que tiene el poder, dice, de realizar todo sobre un territorio. Ahora bien, el Estado peruano es la entidad que ejerce el gobierno en la República del Perú. Su estructura está definida en la Constitución Política del país y aprobada mediante referéndum y promulgada a finales de 1993 y vigente hasta esta fecha. Entonces, nuestro Estado peruano, jóvenes, tiene un carácter vinculante. Tiene un territorio, tiene soberanía y tiene un cuerpo de leyes llamado Constitución Política. Esto lo permite organizarse y tener un gobierno. Claro, ese gobierno tiene que respetar los tres poderes, el poder judicial, legislativo y ejecutivo, que son los tres poderes que conforman el Estado peruano. Cada uno de estos poderes tiene funciones específicas, independientemente de otros poderes. Ahora, el Estado es el cuerpo político entonces del país que actúa dentro de un territorio. No puede haber Estado sin territorio, sin soberanía y sin independencia. Se dice también que el Estado es la nación jurídicamente organizada. ¿Ve? Como han notado, nuestro Estado peruano entonces está constituido sólidamente desde 1821. ¿Sí? Tenemos toda esa trayectoria que nos ha servido como peruanos poder entender la magnitud e importancia de la organización del Estado. Ahora, es importante hacer notar que el Imperio Incaico fue un Estado, pero no fue una nación. ¿Por qué? Porque no tenía una estructura política bien organizada y tampoco había conciencia nacional. Por ejemplo, hoy día hay una situación de crisis y todos como peruanos lo afrontamos. O sea, todos los peruanos nos unimos, ¿no? Y afrontamos, a pesar de las tropelías, a pesar de los errores que hay, entonces lo enfrentamos. En el Imperio Incaico no, o sea, había una clase dirigente. Y esta clase dirigente del Imperio Incaico eran los eternos que dirigían pues, al Imperio Incaico. Y no gobernaban porque había un territorio que defendían y generaban identidad. No, no, todos eran sometidos, ¿no? El Imperio Incaico sometió a todas las culturas que habían y subculturas. Claro, porque el Imperio Incaico sometió a los chancas para empezar, luego empezó a someter a los huancas, a los pumpush, a los yaros, a los cotos, o sea, a todos. Y fue sometimiento, o sea, fue a la fuerza. Pachacute cuando amplía el imperio incaico en los cuatro suyos fue pues por imposición militar. ¿Por qué crees que cuando Francisco Pizarro llega a invadir la patria, perdón, a invadir el imperio incaico, le resultó tan fácil encontrar aliados en el camino? ¿Quiénes fueron los aliados de Francisco Pizarro? Los enemigos de los que dirigían el imperio incaico. O sea, los enemigos del Inca se aliaron con los invasores para poder generar todo lo que hoy día conocemos como mestizaje y colonización. En fin, eso es como referencia, ¿no?, de lo que significa la diferencia entre lo que es hoy día nuestro país como Estado peruano y lo que fue el Imperio Incaico, ¿no? Bien, el actual Estado, dice, es una nación jurídicamente organizada, con una autoridad que ejerce sus funciones con cierta autonomía y a partir de una legislación, por supuesto. Entonces, en el caso actual, del presidente actual, no es presidente actual porque hay un cuerpo de leyes que le permiten ser presidente. Claro, porque él se presentó en la plancha presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Al ser vacado Pedro Pablo Kuczynski, entonces
él sube. ¿Por qué? Porque era primer vicepresidente. Entonces, ¿qué dice la ley? Dice, cuando no está el presidente, ¿no? Por vacancia, entonces, ¿quién sube? El primer vicepresidente. Por eso cuando se hacen elecciones, todo candidato a la presidencia de la República del país presenta 2 vicepresidentes candidatos. Y PPK tenía 2 vicepresidentes. El primer vicepresidente era Martín Vizcarra y el segundo vicepresidente era Mercedes Arauz. Entonces, cuando sale PPK por el tema de corrupción, entonces asume quien el primer vicepresidente, en este caso, Martín Vizcarra. Entonces, cuando algunos dicen, no, nunca lo elegimos, como que nunca, sí lo eligieron. Claro, porque estaba en la plancha de PPK, o sea, porque uno elige la plancha. Claro, algunos dirán, pero no, uno elige a la figura, sí, pero esa figura designa 2 que le pueden reemplazar por salud, por vacancia, por asesinato, en fin, ¿no? O sea, eso es parte de la democracia, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, nunca elegimos a Vizcarra, sí se eligió, estuvo en la plancha de PPK. Bien, sigamos. El Estado peruano tiene un gobierno unitario, dice, representativo y descentralizado, en el que existen 3 poderes independientes, el poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial. Ahora bien, el presidente constitucional es Martín Vizcarra Cornejo, quien encabeza el poder ejecutivo y gobierna desde que reemplazó a PPK hasta el 28 de julio del 2021. Hasta ahí dura su gobierno, no te olvides. El poder ejecutivo también consta de 2 vicepresidentes y un consejo de ministros, ¿sí? Aquí, ahorita actualmente Martín Vizcarra no tiene vicepresidentes. Como él fue vicepresidente 1 y asumió la presidencia, y Mercedes Arauz, ¿no? Podría ser la vicepresidenta, pero el problema es que ella también renuncia. Y al renunciar y el Congreso aceptarle su renuncia, entonces deja de ser vicepresidente. Entonces la pregunta es, profesor, ¿qué pasa si Martín Vizcarra se ausenta del país? ¿Quién quedaría gobernando al país? El presidente del Congreso. Porque cuando no hay, entonces el presidente del Congreso asume. Entonces, ahora, en épocas de pandemia, difícil que Martín Vizcarra vaya, pues no salga del país, ¿no? Y si sale, tendría que ser el presidente del Congreso, ¿sí? O sea, ahorita no tenemos vicepresidentes, porque la que seguía, Mercedes Arauz, renunció, pues, y el Congreso le aceptó su renuncia, entonces no tiene. Entonces, prohibido enfermarse, como se dice, ¿no? Profesor, ¿qué pasa si le da el COVID al presidente? Bueno, pues el presidente del Congreso asumiría el cargo, porque eso dice la Constitución, que después del presidente, en caso de que no haya, el presidente del Congreso asume. Incluso asume por un periodo así escaso de tiempo, ¿eh? Y convoca elecciones inmediatas para tener otro presidente y 2 vicepresidentes. O sea, la cosa es complicada, como notan, ¿eh? No es que, sí, pues no, actualmente estamos viviendo ese riesgo político también. ¿Y quién es el presidente del Congreso? Muy bien, el señor Merino. Claro, el señor Merino es el representante porque es el actual presidente del Congreso y representa al Poder Legislativo. Está conformado, ¿no? El Congreso de la República. Acá es 130 miembros, ¿ya? 130 miembros, ¿está bien? El Congreso tiene actualmente 130 miembros. Y el otro poder es el Poder Judicial. ¿Qué hace el Poder Judicial? Es el encargado de administrar justicia y está conformado por los órganos jurisdiccionales, ¿no? Como son, por ejemplo, los juzgados de paz no letrados, ¿no? Los juzgados de paz letrados, las Cortes Superiores, la Corte Suprema de Justicia de la República, ¿sí? Ahora, en el régimen presidencial, tanto el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son electos, o sea, es un sistema de gobierno representativo. O sea, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? Son representativos porque representan a los ciudadanos, a una mayoría que los eligió. Y esta mayoría dice, no, va a ser mi representante, tal congresista, va a ser mi presidente, ¿no? Por 5 años. Entonces, eso, por ejemplo, es vital entender, ¿no? Congresistas se eligen, presidentes se eligen. Y el Poder Judicial, profesor, ¿quién los elige? ¿Cómo es el asunto ahí? Bueno, pues el Poder Judicial es un poder, al igual que el Legislativo y Ejecutivo, independiente.
autónomo, y tiene sus mecanismos de elección. Allí es por carrera, ¿no? Por carrera. Hay estándares, hay requisitos para empezar la carrera en el Poder Judicial, ¿sí? Ok, vamos al organigrama, cómo se administra, cómo se conoce el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está encabezado por el Presidente de la República. El presidente, después del Presidente de la República está el Presidente del Consejo de Ministros, ¿sí? Actualmente el señor Vicente Ceballos. Y este coordina ¿con quiénes? Coordina con gobiernos regionales, gobiernos locales, oficinas que están ubicadas en todo el país, y a la vez coordina también con los ministros, quienes encabezan los ministerios. Estos ministerios tienen organismos públicos, y estos organismos públicos son dirigidos justamente por cada ministro para atender a la población en su mayoría. Como verán, el organigrama del Estado peruano reconoce como máxima autoridad al presidente de la República, y este ejerce su gobierno mediante una presidencia del Consejo de Ministros, en la cual está conformada por todos los ministros que más adelante vamos a conocer. Ahora, su estructura del Congreso es más amplia, ¿no? Son 130 congresistas, pues. El Congreso está constituido por un consejo directivo, una mesa directiva y una presidencia. En este caso, la presidencia es este señor actual, ¿no? Es el presidente del Congreso. Esta presidencia coordina, ¿sí? Coordina con los miembros diferentes del Congreso que están organizados en diferentes comisiones. Cada comisión atiende un aspecto o problemática del país y para eso plantean leyes. Por ejemplo, existe la Comisión de Transporte. ¿Qué hará la Comisión de Transporte? Evalúa nuevas leyes probables. Propone su derogación de algunas leyes. Hay otra comisión, ¿no? Cuando tú llegas a ser congresista, a partir de 25 años puedes ser electo, llegas a ser congresista. Entonces, dice, a ver, usted, ¿qué conocimientos más tiene? Entonces, supongamos que tú eres ingeniero ambiental. Entonces te van a enviar a la Comisión de Medio Ambiente, ¿sí? Porque ahí tienes más especialización, ahí sabes más, pues. ¿Qué pasa si un educador, un profesor llega a ser congresista? ¿A dónde crees que lo invitan? Además, ¿dónde estaría bien? En la Comisión de Educación, porque conoce el tema, ¿ves? Entonces, de acuerdo a lo que tú conoces, es lo que te eligen en qué comisión. Entonces, tú conformas las comisiones y en esas comisiones planteas reformas a las leyes existentes, ¿no? Observas leyes. Y esta comisión observa leyes o hace leyes y luego estas leyes son debatidos en el pleno del Congreso, ¿no? Y si la mayoría aprueba, bueno, pues esa ley se lleva a cabo. Este es el organigrama en el ámbito del Poder Judicial. Como ustedes verán, hay un presidente del Poder Judicial. Esto tiene también una Corte Suprema, un grupo de jueces que administran a instancias de resolución de juicios superiores. Están las Cortes Superiores de Justicia, ¿no? Los llamados también distritos judiciales. Por ejemplo, en Pasco tenemos un distrito judicial, ¿no? Que administra justicia, que es aquí su sede en la capital de la región. Hay salas superiores especializadas, salas superiores mixtas, juzgados especializados, juzgados de paz. Digamos, este nivel de juzgados de paz está ubicado en cada distrito de todo el país, ¿no? Así es el organigrama de organización y funciones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Ahora, el país tiene un territorio, ¿no? Y este territorio, de acuerdo al artículo 189, ¿no? Se divide en regiones, departamentos, provincias y distritos, cuyas circunscripciones ejerce el gobierno unitario, descentralizado y desconcentrado. Por ejemplo, en el Perú existen 26 departamentos regionales, pero no son 24, son 26. ¿Por qué? Porque son 24 departamentos más la provincia constitucional del Callao y Lima metropolitana, total 26 regiones. 195 provincias, 1.638 distritos. El número de municipalidades asciende a un total de 1.833, incluidas tanto municipalidades provinciales como distritales, ¿sí? Entonces, por eso que el país tiene una conformidad política. Este es el mapa político del país. 26 regiones.
abarca nuestro país. Y nuestra región Pasco tiene 3 provincias y tiene 29 distritos. ¿Cuántos distritos tiene Daniel Carrión? 8 distritos. ¿Cuántos distritos tienen en Pasco? La provincia de Pasco, 13 distritos. ¿Cuántos tiene Oxapampa? A ver, 13 más 8, ¿cuánto es? A ver, vamos hablando, total 29 distritos, ¿sí? Bien, el Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Qué hace? ¿Para qué existe? Es la organización del gobierno nacional a cargo de aplicar las normas y conducir la acción del gobierno. Desde aquí, ¿no? Este se llama el Palacio de Pizarro, así le llaman, ¿no? La Casa de Pizarro, le dicen algunos. Porque aquí vive el presidente y aquí se reúne con sus ministros para desarrollar toda la política de dirigir el país. Sí, aquí. Está ubicada en la región Lima. ¿Por qué en la región Lima? Porque Lima es la capital del Perú y es por eso la sede principal de gobierno. Y la Casa de Pizarro es justamente porque ahí, cuando el invasor vino, se construyó este palacio y tiene fachada y tiene ambientes coloniales. Entonces, ahí ha permanecido durante décadas y siglos, ¿no?, en la presidencia del Perú. Desde allí se ejerce. Todo candidato que el pueblo elige en su mayoría a ser presidente del Perú llega aquí a vivir 5 años. Bueno, algunos no duran los 5 años, pues porque ya saben, ¿no? Temas de corrupción, vacancia, golpe de Estado, en fin, tantas cosas que ha vivido, tantos hechos que ha vivido este Palacio de Gobierno, ¿no? Y que tú cuando vas a Lima, ¿no? Vas a la Plaza de Armas de Lima, está allí el Palacio de Pizarro, que es la sede política del Estado peruano, ¿sí? Muy bien, ahora este Estado peruano, ¿no?, este Poder Ejecutivo, el presidente de la República, dice, también es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, personifica a la nación y dirige y aprueba la política general del gobierno. ¿Ven? Entonces el presidente, como es jefe del Estado peruano, también es jefe de todas las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas entendiéndose, ¿ya?, a la Marina de Guerra del Perú, que en una ceremonia especial reconoce como jefe supremo al presidente de la República. También a la Fuerza Aérea, ¿no?, la FAP, que es la Fuerza Aérea Peruana, que también reconoce al presidente de la República, ¿sí? Y también la Policía Nacional del Perú, que también reconoce como jefe supremo de las Fuerzas Armadas al presidente de la República. Esto es importante porque le da un sostenimiento y un respaldo, digamos, al país y le da un respaldo al representante electo de todos los peruanos, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿no? Jefe supremo de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Ahora, el Consejo de Ministros, ¿no?, está conformado por ministros y ministras nombrados por el presidente de la República, conforme a la Constitución Política del Perú, y es presidido por el presidente del Consejo de Ministros, en este caso el señor Vicente Ceballos, ¿sí? Entonces yo llego a ser presidente y lo que hago es nombrar ministros. Y los ministros son los que dirigen los ministerios. Estos ministerios tienen que coordinar con los gobernadores regionales, con los alcaldes provinciales, con los alcaldes distritales. ¿Para qué? Para que justamente con ellos, ¿no?, dirigen las políticas que beneficien al ciudadano, que beneficien al campesino, que beneficien a todas las mayorías vulnerables o no vulnerables de nuestro país, ¿no? Y en estos tiempos de COVID más aún, ¿no?, el presidente tiene que reunirse con los ministros para determinar todo lo que hasta ahorita nosotros como ciudadanos estamos cumpliendo, ¿sí? Entonces, esa es la función. Ahora, vamos a conocer a los ministros, ¿sí? Ahora, para ser ministro, ¿qué tengo que tener? Bueno, conocimiento en el área, pues, ¿no? Si vas a nombrarte ministro de Energía y Minas, tiene que ser alguien que ha trabajado en el tema minero, como trabajador, líder, dirigente, jefe de operaciones, o sea, alguien que conozca pues el sector. Tú no le puedes nombrar ministro a alguien que no conoce nada del sector, y muchas veces ha pasado eso. Han nombrado ministros a gente que no sabe nada del sector. ¿Cuál ha sido el resultado? Un fiasco, pues, claro, un fiasco, porque no, como no sabían. Pero vamos a conocer a los ministros. Tenemos a Vicente Ceballos Salinas, que es el presidente del Consejo de Ministros, ¿sí?
Él coordina con todos los ministros. ¿Para qué? Para que las actividades y acciones de los ministerios sean correctas. Gustavo Adolfo Mesa Cuadra Velázquez es el ministro de Relaciones Exteriores, es decir, él coordina toda la política internacional del Perú con otros países, ¿sí? Por eso se llama de Relaciones Exteriores. General de división en retiro. Esta R significa en retiro, o sea que ya no está en ejercicios. Walter Roger Marto Ruiz, él es ministro de Defensa. Él tiene que ver todo lo que significa cuidar las fronteras, ¿no? Tratar y hacer de que la legislación, ¿no?, de entrada y salida de nuestras fronteras, sea por mar, aire o tierra, sean bien cuidadas, claro. Una de las más famosas, ¿no? Una de las más famosas de estos días, María Antonieta Alba Luperdi. Ella es ministra de Economía y Finanzas, ¿sí? Y es una de las ministras más jóvenes que tiene actualmente el gabinete, o sea, no pasa de los 35 años, ¿no? Y es ministra, así que tú también puedes ser ministro de Estado. Siguiente, Gastón César Augusto Rodríguez Lim. Este es el ministro del Interior. Él coordina con la policía. ¿Para qué? Para que justamente puedan controlar, puedan cuidar, puedan ejercer labor de control en todo el país. Fernando Rafael Castañeda Portocarrero, él es ministro de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué hace él? Coordina con el Poder Judicial, verifica que en todo el país haya cortes judiciales. ¿Para qué? Para que ejerzan justicia junto con el Ministerio Público. Carlos Martín Benavides Abanto, él es el ministro de Educación, recientemente nombrado, ¿sí? Claro, él dirige toda la política educativa, coordina con todas las DREPs, las UGELs, con los directores de escuelas, de colegios, de jardines, ¿no? O sea, él coordina todas las políticas educativas que hay en nuestro país. Y el más famoso de todos, ¿no? Y a veces menos querido, o, bueno, más apreciado, de acuerdo al cargo. Víctor Marcial Zamora Mesía, es el ministro de Salud que ha sido nombrado en plena emergencia del COVID, porque la anterior fue simplemente retirada, ¿sí? Entonces, él actualmente coordina todas las acciones anti-COVID que se generan en el país. Otro ministro, Jorge Luis Montenegro Chavesta, es el ministro de Agricultura y Riego, es decir, coordina todas las actividades de producción agroindustrial que se generan en el país, ¿sí? Vamos a conocer más ministros. Silvia Elizabeth Cáceres Pizarro. Ella es la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. Claro, coordina toda la política de trabajo que se genera en el país y que promueve justamente la famosa reactivación económica en el país. Otro, Rocío Ingrid Barrios Alvarado, es la ministra de la Producción. Como su nombre mismo indica, ministra de la Producción, ejerce justamente toda la actividad de coordinar, ¿no?, con los sectores productivos, la pesca, la industria, en este caso la agricultura, la ganadería, ¿no? Todo eso ella coordina. ¿Para qué? Para que el país no pare de producir. Edgar Manuel Vázquez Vela es el ministro de Comercio Exterior y Turismo, y lógicamente estará el más preocupado, porque ahorita el turismo no hay, nadie viaja, ¿no? Nadie viene a los lugares, y eso afecta muchísimo. El Perú tiene mucho ingreso por turismo, ¿eh? Recuerda que el Perú tiene pues varios centros de turismo que realmente que traían millones de personas al país, ¿no? Y cada persona venía pues con $10,000, $9,000, ¿y dónde gastaba? En el país, pues. Por eso que el turismo ahorita afecta a muchísima gente, porque como nadie visita ningún monumento ni centro arqueológico, realmente está en crisis este sector, y acá el ministro tiene una tremenda responsabilidad de poder reactivarlo. Seguimos. Susana Gladys Vilca Achata es la ministra de Energía y Minas. Claro, ella coordina todo el tema minero, y principalmente nosotros, como somos zona minera, ¿no?, ella coordina con las direcciones regionales de minería para que las minas y las empresas mineras ejerzan protocolos bien estrictos para que no se contagien sus obreros y la producción de la industria extractiva sea permanente y efectiva. Carlos León Lozada Contreras es el ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Otro que no dormirá porque tendrá que establecer protocolos cuándo y cómo deben viajar las personas, ¿no? Llegará un momento en que ya los viajes
interprovinciales tendrán que darse. Entonces, ¿quién va a ser el responsable de poder hacer todas las medidas de cómo deben viajar la gente, cuáles son los requisitos, todo? El ministro de Transportes. Y este ministro, Rodolfo Eugenio Ñáñez Wanderford, es el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Su tremenda responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día se ha paralizado muchas obras civiles, ¿no? Y realmente el tema si no hay obras civiles, no hay trabajo para el sector de construcción civil, no hay trabajo para los ferreteros, no hay trabajo para una serie de actividades que el Ministerio de Vivienda tiene que promover. Sigamos conociendo más ministros. Ustedes dirán, ¿son tantos ministros, profesor? Así es, pues cada ministro ejerce una cartera, una responsabilidad. Gloria Edelmira Montenegro Figueroa, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Ven? ¿Ella qué hace? Justamente coordina el tema de protección a la mujer, amparo de la mujer y poblaciones vulnerables, es decir, sector discapacitado, sectores de pobreza, extrema pobreza, ¿no? Es el ministerio que justamente coordina para que todo sea de manera efectiva, todo apoyo que pueda brindar el Estado a las personas. Fabiola Marta Muñoz Dodero, ministra del Ambiente. ¿Cuál es su función? Cuidar el medio ambiente, pero no suena fácil, pues. Algunos dicen, no, qué facilito cuidar el medio ambiente, no, pero hay muchas actividades que se generan, ¿no? Tiene que coordinar con, empresas mineras, tiene que coordinar con industrias por ejemplo, que generan contaminación. El transporte, por ejemplo, genera bastante contaminación, ¿no? Controlar los productos que se fabrican para que no haya mucho impacto en el medio ambiente, o sea, hay harto trabajo ahí. Y el ministro de Cultura, recientemente nombrado, Alejandro Arturo Neira Sánchez, ministro de Cultura, que justamente tiene que velar por nuestra identidad cultural y sobre todo nuestras costumbres. El tema es amplio de cultura, pero que sí tiene que atender a los sectores de cultura, o sea, todos los que hacen música, teatro, danza, historiadores, arqueólogos, antropólogos, ¿no? Y el sector cultural ahorita es uno de los sectores también que está sufriendo mucho con esta pandemia, ¿no? La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, María de los Milagros Luna Flores, ¿no? ¿Ella de qué se encarga? ¿Han escuchado del bono? ¿Han escuchado de las políticas de asistencia, de los programas sociales a favor de los más pobres y necesitados? Justamente esta ministra es la que coordina todo eso. Por eso se llama ministra de Desarrollo e Inclusión Social, porque su labor es esa. ¿Ven? Miren, ¿cuántos ministros? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 ministros. ¿Qué les parece? 19 ministros, ¿eh? Que con el presidente coordinan todas las actividades que se hacen en el país, en coordinación con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, ¿no? Ese es su trabajo, ¿sí? Vamos a la evaluación de hoy, a ver qué tal está después de la clase. Vamos a las preguntas. Recuerda que me contestas intuitivamente, no inmediatamente. Vayamos a la primera. Dice, el gobierno del Perú es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de ¿qué? A ver, separación de poder, separación de derechos, separación por regiones, separación de bienes, ninguna. ¿Cómo se administra el Perú? Por separación de poderes, poder legislativo, judicial y ejecutivo. Son poderes independientes. Siguiente pregunta. Son atribuciones del Congreso de la República: dar leyes y resoluciones legislativas, velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República, autorizar empréstitos conforme a la Constitución, ejercer el derecho de amnistía, todas menos B, dice. O sea, todas estas menos velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República. A ver, ¿qué hace el Congreso? El Congreso, todas menos B, sí, todas, ¿no? Da leyes, autoriza empréstitos, ejerce el derecho de amnistía, pero lo que no hace es velar por el interno. ¿Quién vela por el interno? El ministro del Interior, claro. En el ordenamiento político peruano, los ministros, ¿qué son? Elegidos por el Senado, ratificados por los diputados, nombrados por el primer ministro, nombrados por el presidente, propuestos por la Corte Suprema. O sea, ¿quién elige a los ministros? ¿Quién elige? Claro, son nombrados por el presidente, por confianza, ¿cierto?
El presidente los juramenta, pues, y le dice, no, juráis por Dios servir a tu patria en la cartera de salud que yo os encomiendo. Sí, juro, y listo, ¿no? Ese es el poder que ejerce el presidente de la República. La defensa judicial de los intereses del Estado, ¿a cargo de quién está? A ver, ¿quién defiende al Estado? Los abogados defensores, los procuradores públicos, los notarios, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia. A ver, ¿quién, cuando hay gente que roba de las arcas del Estado, ¿no? ¿Quién tiene que controlar, denunciar eso? Muy bien, los procuradores públicos, ¿no? El procurador es aquel que trabaja en una institución municipal, regional, y vela para que el dinero se gaste bien, fiscaliza. Si encuentra alguna sospecha, inmediatamente investiga, ¿no? Y si es cierto, lo eleva a la fiscalía, y la fiscalía acusa. ¿Y el juez qué hace? El juez sentencia, o luego de un proceso largo también. Nada es perfecto. Órgano estatal encargado de dar leyes, modificar y derogarlas. Ajá, esto es fácil, ¿no? ¿Quién deroga leyes, modifica leyes y todo eso? El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Asamblea Constituyente, el Jurado Nacional de Elecciones. A ver, ¿quién hace eso? El Poder Legislativo, el Congreso, ¿cierto? El Congreso. El Congreso genera leyes, elimina o deroga leyes. Elemento del Estado donde éste tiene la facultad para gobernar y legislar de manera autónoma e independiente. Ajá. Territorio, soberanía, nación, organización o presidente. A ver. Tiene la facultad para gobernar y legislar de manera autónoma e independiente. ¿Quién? ¿Por qué nos gobernamos y legislamos de manera autónoma? Ningún país nos viene acá a decir qué ley debe imponerse. No. ¿Por qué? Porque hay soberanía. El Estado peruano es soberano en cuanto a sus leyes. De las mencionadas, una no es atribución del Congreso de la República. O sea, de estas, una no hace el Congreso. Ejercer el derecho de amnistía, autorizar empréstitos, aprobar tratados internacionales, aprobar el presupuesto de la República, dirigir la política general del gobierno. Fácil, ¿sí o no? Lo que no hace el Congreso es dirigir la política general de gobierno. Eso no ejerce. Eso lo hace el ministro de Economía, que coordina con el presidente de la República. La región Pasco cuenta con 29 distritos, 28 distritos, 13 distritos, 14 distritos, 30 distritos. ¿Cuántos tenemos? 29 distritos. 29 distritos. La provincia de Pasco cuenta con, ¿que, profesor, no es la misma pregunta? No, acá dice la región Pasco. Y la región Pasco tiene 3 provincias y 29 distritos. Acá la pregunta dice la provincia, o sea, esta provincia, ¿cuántos distritos tiene? 12 distritos. 3 distritos. Chaupimarca y Yanacancha, Simón Bolívar. No sé. 2 distritos. 13 distritos, 29 distritos. ¿Cuántos distritos tiene la provincia de Pasco? 13 distritos. ¿Les enumero? Claro, está Payanchacra, Huariaca, Ticlacayán, Yanacancha, Yarusyacán, Chaupimarca, Simón Bolívar, Tinyahuarco, Vico, Ninacaca, Guayay, Huachón, Paucartambo. 13. ¿De alguien me olvidé? No creo de nadie, porque eso me lo tengo bien grabado. Y todos los distritos conozco, ¿eh? Todos. Y no solamente los distritos, también los centros poblados. Bueno, pues por algo tengo buena cantidad de años, ¿no? No es distrito de la región Pasco. A ver, ¿cuál no es distrito de la región? ¿Ah? Ticlacayán, Tinyahuarco, Huachón, Santana de Tusi, Carhuamayo. A ver, ¿cuál no es distrito de la región Pasco? De la región. Carhuamayo. Claro, está cerca de nuestra región, ¿no? Está ahí nomás a 20 kilómetros, no, 40 kilómetros. Incluso Carhuamayo quería pertenecer a la región Pasco, porque Junín lo olvida, ¿no? Carhuamayo pertenece a la región Junín, pero es el distrito más cercano a Pasco. Igual que Ambo, pues para Huánuco, ¿no? Cercanos. Carhuamayo. Bien, gracias por escuchar la clase y aburrirse con este tema. Pero es un tema importante que tienes que conocer, porque de lo contrario vas a estar perdido, ¿sí o no? Es importante conocer el Estado peruano, su organización, ¿sí? ¿Cuál es la tarea? Fácil, ¿ah? Realice un resumen del tema de la clase de hoy, que cuente con 20 apuntes. Ajá, mientras vas, 20 apuntes.
de una línea máxima por apunte. Ah, ¿qué tal? Bueno, sencilla la clase de hoy, no te olvides, cuídate, protege a tu familia, quiero verte pronto y creo que va a ser el próximo año, porque como va, la vacuna está cada vez más lejos, ¿no? La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que ha dicho, ¿no? Para diciembre, ¿no? Para diciembre. Y bueno, pues va diciembre, o sea que este año va a ser presencial, chicos. Así que, goodbye, cuídense mucho, nos estamos viendo.